Este programa es para toda la familia, no contiene escenas de sexo ni violencia. Muy buenas tardes, comunidad betaneña, bienvenidos nuevamente al programa institucional del Hospital San Antonio de Betania, Perlas Saludables, en auspicio con AUPA de Televisión. De nuevo, hoy tenemos como invitado a Juan, que nos va a completar el ciclo temático que veníamos trayendo sobre seguridad y salud en el trabajo. Juan, bienvenido. Muchas gracias, Julián. Y comunidad betaneña, muchas gracias entonces nuevamente por recibirnos en sus casas. Juan, recordemos entonces un poquito a la comunidad. Seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué estamos hablando ahí? De esas actividades que hacemos para prevenir los accidentes graves, no graves, los incidentes, las enfermedades laborales y la muerte, todo eso que se da justamente en el oficio que en el ámbito laboral, en el trabajo que estamos desempeñando. Entonces es más que todo como a eso lo que va todo lo que tiene que ver con seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener en cuenta también que es un sistema. Entonces con un sistema se va engranando, como lo decíamos la vez pasada, de varias acciones que van buscando justamente eso, el bienestar de los trabajadores en esos sentidos que hablaba ahorita. También recuerdo que en el programa anterior hablábamos un poquitico de que es muy importante para las microempresas, pequeñas empresas, medianas empresas y empresas mayores, grandes, tener esta sistematización, pues estos sistemas de seguridad y salud en el trabajo. De pronto me gustaría que le recordaras también a la comunidad la importancia de eso. Bueno, es muy importante porque finalmente en ese sistema, como hablamos de que son unas acciones, pequeñas acciones o grandes acciones que van encaminados a mejorar y a las condiciones y ayudar a que no se causen como esos accidentes e incidentes. Eso también permite, como la parte de lo que hablamos la vez pasada, la prevención de todo lo que viene, digamos, luego de una lesión, luego de un incidente y un accidente, y el manejo, el acompañamiento y todo lo que viene allí. Entonces es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta lo que es uno de los puntos vitales, y es el aseguramiento de las personas. ¿En qué? En lo que es salud, pensión, riesgos profesionales. ¿Por qué? Porque digamos que eso es una forma importante de empezar a entrar justamente en el sistema, y otras tantas pues actividades que van justamente hacia allá. Es muy importante tanto para el empleador como para el empleado, como lo decíamos la vez pasada, porque el empleado pues va a estar protegido, va a estar cuidado, va a tener como esas garantías, y el empleador pues también va a estar cuidado desde allí. ¿Por qué? De su bolsillo, de no meterse en un problema. Claro, el bolsillo, el problema, y también como desde la otra parte, y es la producción también dentro. Claro, y que no se le pare su empresa. También me acuerdo, hablábamos un poquitico de cuáles eran las pequeñas, medianas y grandes empresas, dando ejemplos de las que hay en Betania. Y de ahí quedamos pendientes del tema de las UPG, ¿no? Muy bien. Nosotros entonces hablamos de las unidades productivas agropecuarias, y desde allí empezamos a hablar de que era muy importante que en las fincas cafeteras estuvieran como un cumplimiento de estándares. Esos estándares se refieren casi siempre como al número de empleados que se tienen en esas unidades productivas, pero a grosso modo a esas unidades se les pide el cumplimiento básico de 3 estándares, ¿cierto? El aseguramiento en salud, que es una parte importante, como todo lo que tiene que ver con la atención, el cuidado y todo eso. La identificación y evaluación de peligros, que eso se hace por medio de una herramienta que normalmente en Colombia se utiliza la GTC 45, que es del ICONTEC, y desde ahí empezamos a mirar qué riesgos y qué acciones tenemos que tener en cuenta, porque es una parte importante. No solamente es identificar como qué riesgos estoy exponiendo a mis trabajadores, sino también qué estamos haciendo para que esos riesgos no estén allí, no aparezcan, no podamos mitigarlos o podamos manejarlos un poco de riesgo. Digamos que, por ejemplo, una persona, un dueño de una finca pequeña, mediana o grande, quisiera implementar esa herramienta de diagnóstico de riesgos. ¿Qué necesita él? Pues básicamente necesitaría pues como alguien persona que le pueda como guiar en ese montaje, en esa parte específica.
¿Eso lo hace la Asociación de Cafeteros? Para algunas de las fincas es asesoría, una asesoría, hasta donde tengo entendido lo hacen ellos, ¿cierto? Porque como asociación, como les decía la vez pasada, tienen esa facultad de poderse ayudar en ese sentido. Entonces es una buena herramienta y alguien a quien se pueden empezar a apoyar para esas unidades productivas agropecuarias, pero específicamente de café, ¿cierto? O sea, la Asociación de Cafeteros va a ayudar a esas fincas cafeteras. Ya quien tenga otro tipo de producción agrícola o pecuaria, o en fin, Frutas, ganado. ya ellos sí tendrían que hacer un montaje por aparte de ese sistema. Y ellos ya sí tendrían que mirar y empezar como a empaparse un poquitico frente a eso. Pero una parte importante sí del sistema, como lo veíamos la vez pasada, es ese aseguramiento en salud, pensión y riesgos. Eso es la base. Claro, porque es que finalmente, de hecho lo que hablamos la vez pasada también, si usted le incumplen eso, están hablando de un tipo de violencia y de maltrato laboral, simplemente por no tener eso. Por no asegurar a los empleados. Claro, y si no lo tienen, pues incluso yo le diría que hay que mirar como esas condiciones laborales en las que están haciendo como esa parte del aseguramiento. Eso porque tienen que asesorarse muy bien como para esa contratación, para que más adelante no vayan a tener un tipo de un problema por ahí con un abogado o algo que no les va a volver, es un problema maluco. Claro, y con la parte digamos, de todo lo que tiene que ver con el trabajo en Colombia, el Ministerio de Trabajo y también con el Ministerio de Salud, ¿cierto? Porque finalmente van a ser personas que van a llegar, por ejemplo, en una urgencia en Julián, y no van a ser aseguradas, o no van a tener un respondiente allí. O quedan incapacitados de por vida y no va a haber quien les responda por esa incapacidad. Claro, realmente sí respondería el empleador. El empleador de su bolsillo, sí. De su bolsillo, eso es una cosa importante. Un abogado lo pone a responder, sí señor. Digamos, para poner también el ejemplo para la comunidad, que aquí también hay muchas unidades productivas urbanas. Esas unidades urbanas productivas de las que hablábamos la vez pasada eran las tiendas, los restaurantes, los bares, las discotecas, todo eso que nos ayuda que nos ayude como que estas personas se orienten respecto a eso. Entonces ellos, si quisieran hacer algo así, ¿qué tendrían que hacer? Bueno, eso primero también hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, y es que hay que mirar el número de trabajadores que se tienen, ¿cierto? Pues si yo soy el dueño del negocio, de la tienda y estoy trabajando ahí, pues yo ya miro cómo me asumo yo mismo, ¿cierto? Ya eso es otra cosa muy diferente. Pero cuando yo empiezo a tener varios trabajadores, de hecho la norma habla de que son menos de 10 trabajadores, hay unos estándares que tenemos que empezar a cumplir. Y esa parte del cumplimiento de los estándares las pueden revisar en la 0312 del 2019, que es donde nos van a decir, vea, por las empresas de esta categoría, de esta forma, en un riesgo determinado, que cada uno de ustedes va a empezar a identificarlo, o con ayuda de la ARL lo van a empezar a identificar, se van a dar cuenta qué estándares deberían cumplir. Es como la forma más sencilla, simplemente colocar en Google 0312 del 2019, estándares mínimos, ahí te van a mostrar la resolución. Para una tienda, para un bar, para una discoteca, para lo que sea. Exacto, hay que tener en cuenta si tengo empleados, si yo soy un empleador. Si yo ya soy independiente, es un asunto un poco diferente. Ya para una persona natural e independiente, digamos que no es necesario cumplir con eso. Pero para los que tienen empleados, es muy importante que se empiecen a revisar la normatividad para que no vayan a cometer un delito más adelante. Y se evite el dolor de cabeza más adelante, es mucho mejor. Bueno, quisiera que pasáramos entonces a otro temita, y es, digamos, bueno, ya pongamos el ejemplo de que la persona ya está empezando a implementar este sistema de seguridad y salud en el trabajo. Juan, leía un poquito al respecto del tema y encontraba pues que cuando una persona ya, digamos, o una empresa ya tiene más o menos implementado el sistema o lo quiere implementar y se está asesorando, como que tiene como unos pasos, ¿cierto? Entonces, desde la prevención, pasando por la ergonomía, por la señalización, por la organización de pronto de exámenes de ingreso y de egreso, la parte del reporte de eventos, todo eso. De pronto, como para que la gente aprenda un poquitico y se interese en el tema, cuéntanos, Juan, esa partecita. Entonces, de pronto desde esa parte, arrancando desde la prevención, pasando por los temas que te dije y acabando con la parte del reporte. Bueno, entonces, por ejemplo, para el montaje de un sistema, yo tengo que empezar con algo y es el planear cómo lo voy a montar.
Para poderlo plantear, yo tengo que tener un diagnóstico, es como lo inicial dentro del montaje de un sistema, es decir, cómo estoy, qué cumplo, qué no cumplo. Y es básicamente como tomar la norma que les decía ahorita, la 0312, y mirar más o menos qué cumplo, qué no cumplo, si me sirve o no me sirve. Una vez hecho esto, entonces ya viene el planear, el hacer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entonces tengo que organizar esos formatos, tengo que organizar esa forma de reporte, tengo que hacer un plan de inducción, de reinducción. ¿Qué tengo que hacer? Planear, hacer, verificar. Y ya tengo que volver a mirar si sí, cómo me quedó, si sí funcionó. No, el ciclo PHBA. Exacto, ese es el ciclo. Entonces luego tengo que mirar si sirvió de algo haber hecho eso, no me sirvió, esa no era el mecanismo, esa no era la Y forma. vuelvo y evalúo. Entonces ya luego planear, hacer, verificar y actuar. Entonces ya vuelvo y entro al ciclo. Entonces ese es el ejercicio. Lo voy haciendo, planeo, planear, hacer, hago, verifico y actúo. Entonces ahí empieza todo ese ciclo, listo. Y entonces es un ciclo porque es constante, o sea, hay que hacer. Eso no solo se hace una vez, sino que con una vez que se monta el sistema, constantemente tiene que estar evaluando los factores de riesgo, todas esas cosas. De hecho, la norma dice que eso tiene que ser anual, la verificación, no el cumplimiento, sino que el cumplimiento tiene que ser continuo, pero la verificación de estándares tiene que ser anual, cómo estoy, la reevaluación del sistema, así ya. Si lo estoy cumpliendo, no lo estoy cumpliendo, me fue bien, no me fue mal, si cumplo los objetivos, no los cumplí, entonces de ahí tengo que volver otra vez a iniciar. ¿A dónde tendría que estar más o menos? Si yo no estoy mal, puedo equivocarme, pero creo que es con fecha de corte de finales de año, casi siempre, tiene que estar listo como eso, para volver otra vez a empezar el año entrante de una forma otra vez sencilla. Listo, entonces ya entrando en lo que compone pues como todas las partes pequeñitas, hablamos un poquito entonces de la prevención. Estrategias de prevención, por ejemplo, si una persona que nos esté viendo tiene su negocito, su restaurante, su tiendita, su comedero, etcétera, y quiere empezar a montar por lo menos la parte preventiva. Entonces es como lo decía, primero si vamos a mirar la parte legal y mirar la norma, pero si vamos a hacer estrategias de prevención así en general, por lo menos para que la gente no se lesione. Por ejemplo, si yo tengo una cafetera, una greca, y yo veo que me quemo constantemente en la greca, entonces ¿qué puedo hacer yo para que la gente no se queme con esa greca? Eso lo hacen las empresas grandes, como hacer una evaluación de un accidente, y de ahí ese gesto pequeño de pensar cómo mejorarlo es un plan de mejora que empezamos a tener aquí. Señalizar, si el piso está, eso es muy importante, el piso está húmedo, eso es muy importante que usted lo tenga señalizado. Superficie caliente. Claro, superficie caliente, ¿por qué? Porque usted tiene que empezar a nombrar como esas cosas. Área restringida. Sí, por ejemplo, ¿cómo es? Gabinete de venenos. Por ejemplo, quien maneja, por ejemplo, plaguicidas, herbicidas y tiene, digamos, personas externas que entran a su negocio, y no está debidamente notificado, pues eso se podría intoxicar de pronto. Y podría tener problemas también. Claro. Un abogado bien habilidoso podría sacar ventaja de esa situación. Entonces es importante como tener en cuenta esa partecita. Bueno, está muy bueno el tema y vamos a seguir hablando entonces de eso. Por el momento, queridos televidentes, nos vamos a ir a un corte de comerciales y regresamos hablando de esos tipsitos para mejorar, digamos, la seguridad y salud en el trabajo. Nos vemos al rato. Queridos televidentes, bienvenidos nuevamente al programa Perlas Saludables. Ahora la segunda parte del programa, después del corte de comerciales, vamos a continuar con este tema tan interesante de seguridad y salud en el trabajo. Juan, estábamos hablando entonces de esos tips pequeñitos como para que las personas mientras se interesan y empiezan a aprender del tema, aprenden de la norma, de pronto contratan a alguien que los asesore. Bueno, ¿qué pueden ir haciendo, cierto? Entonces estamos hablando de la señalización, de la prevención, de estar chequeando y revisando y organizando. Hablemos entonces de pronto un poquito de la parte de la ergonomía. Ese tema me pareció muy interesante cuando estuve leyendo al respecto. Bueno, con la ergonomía es básicamente ver cuánto peso pueden levantar, cómo levantan el peso.
en fin. Lo de las sillas, las alturas de los la forma en la que trabajan, si están en un computador, o sea, depende más que todo como de esa forma, pues yo no podría definirlo bien porque... como en la que ponen el cuerpo para trabajar. Exacto, más que todo como ahí. Y el empleador entonces cómo le ayuda a las personas con eso. Por ejemplo, si usted ve que su empleado está haciendo una mala postura para levantar una caja de cerveza o para levantar... El cosito este de acá para... Esa es una buena forma, ese cinturón, ese cincha o... bueno, eso que se colocan acá para una buena postura le ayuda, ¿cierto? Pero también mirar la cantidad de peso que está. Es muy común uno encontrar que hay personas que trabajan en las fincas cafeteras que dicen que se levantan 80 kilos. O se levantan 90 kilos. Dañinísimo para la columna. ¿Cierto? Y se lo levantan justamente incluso desde el piso, o sea, dos cosas. Es una cantidad muy alta de peso pues, para levantar, porque no estamos, digamos, como seres humanos diseñados para levantar esa cantidad. Y lo otro es la forma en que levantamos. Entonces, ¿eso qué se va a ver repercutido? En hernias, que de pronto te tocarán a ti ya en la consulta, o lo van a ver en varias repercusiones, un daño en la columna, un problema de tipo en la cadera, de pronto si se le cae eso genera otros problemas. Entonces, ¿cómo puede ayudarle usted? Uno, las posturas, cómo se levanta el peso, qué tanto peso puedo levantar, cómo levanto ese peso, ¿sí? Es que me rinde más así, no, es muy importante que usted levante el peso que está diseñado y puede, digamos, manejar. Eso no solamente por lo que se presenta en el momento, sino porque también empieza a haber enfermedades laborales. Y digamos que el exponerse de forma repetitiva a posturas que no son adecuadas, pues puede decantar en un montón de problemas, ¿cierto? Si no hago un estiramiento adecuado antes de hacer esos ejercicios físicos. Un ejemplo, por ejemplo, para que lo tengan en cuenta los televidentes, las personas que trabajamos en un computador mucho tiempo, empezamos a sufrir del túnel carpiano, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para empezar a mejorarlo? Entonces, estiramientos antes de empezar, ¿cierto? Cada 10 minutos, cada 15 minutos. Colocar en una posición adecuada tanto el teclado como las manos. Digamos que hay unas, se me olvida el nombre, pero hay para apoyar los brazos, incluso para el mismo mouse. Hay mouse que también están diseñados ahora para que no nos empiece a generar problemas. Entonces es muy importante como esas pequeñas formas de trabajar desde la ergonomía, desde mirar cómo hacemos para que mi empleado no se vaya a lastimar y no vaya a generar un problema mucho mayor. Una enfermedad laboral. Ahí tocaste un tema muy interesante y que es muy común, y de hecho aquí pues atendemos muchas personas en el hospital con esa problemática de las enfermedades laborales. Aclaremos de pronto un poquito a la comunidad qué es una enfermedad laboral. Hombre, una enfermedad laboral es esa enfermedad que se contrajo, que la adquirí yo producto del trabajo, ¿sí? Eso es una enfermedad laboral. Una enfermedad laboral no es una gripa, ¿cierto? Una enfermedad laboral no siempre tiene que ver con el túnel del carpio, ¿cierto? Depende cómo sea mi función. Si yo todo el tiempo estoy, si yo trabajo con los pies y le hago con los pies carpio, y me hago un túnel del carpio, no tiene que ver con mi no es laboral. Aunque hay una lista de enfermedades que están determinadas para que sean de una vez enfermedades laborales. Entonces, por ejemplo, esas enfermedades secundarias a la vibración que le dan a los que trabajan con máquinas, claro, los problemas de oído para los que trabajan en ambientes ruidosos, los problemas, incluso por ejemplo los que pueden llevar por el producto de la fibra de vidrio, por lo del asbesto, lo que hablamos la vez pasada, la asbestosis es una enfermedad laboral que también se empieza a ver desde allí, pero tiene que ver también de dónde empieza a surgir. Es con motivo del trabajo, no es porque a mí simplemente me dio, sino cómo yo trabajo en esto, ¿sí? Entonces, si yo nunca, por ejemplo, el asbesto donde lo encontramos por los que trabajan en los montallantas, en las fábricas de Terni, o los que trabajan en los montallantas, eso negro que queda de las pastas de los carros que limpian, eso es asbesto. Pues la mayoría es asbesto, hasta donde lo tengo conocido. Entonces, el no cuidarme yo y respirar eso me puede decantar a mí que en una asbestosis, un cáncer de pulmón. Entonces, eso sería una enfermedad laboral. Ahora, si yo no estoy afiliado a riesgos laborales, es complejo como esa parte del aseguramiento. Nadie le va a responder por esa enfermedad laboral. Claro, y si yo estoy afiliado y yo no estoy utilizando los elementos de protección personal, por ejemplo, como la máscara y todo eso, tampoco le respondo. Tampoco va a ser posible. Entonces, es muy importante eso. Ahora, una persona que fuma y contrae un cáncer de pulmón, pero nunca ha trabajado con tabaco ni nada de eso, sino que fuma constantemente, pues no va a ser una enfermedad laboral. Tampoco va a poder reclamar una enfermedad laboral por eso. No, pues porque es producto de otras cosas, o con el que cocina con leña. Pues. Entonces, digamos, una persona que constantemente esté levantando cargas pesadas y se hace una hernia discal,
Eso sería una enfermedad laboral. Eso lo tiene que determinar el médico laboral, y lo tendría que determinar también en su momento la ARL. Si no se llega a un consenso, lo tiene que determinar la Junta Regional Calificadora, ¿cierto? No sé dónde se saca, creo que está en Ciudad Bolívar, antes no lo tengo claro. Y si no, se llega hasta la Junta Nacional. Eso es un equipo interdisciplinario que va decidiendo, eso no es una enfermedad laboral, y el porcentaje de incapacidad laboral es de tanto. Y si le da un porcentaje mayor, creo que es del 80, 50, 60. ¿Qué? Para que quede incapacitado permanentemente. Creo que es del 50 y tanto, 60, creo que es que le da la incapacidad, pero eso también se ve repercutiendo en unos ingresos. O sea, eso depende, porque también depende de la calificación, que no la tengo muy clara ahorita. Eso te puede dar una cosa que se llama estabilidad laboral reforzada. ¿Qué es esa estabilidad laboral reforzada? Para que de pronto la tengan en cuenta los empleadores. Es que tenemos que garantizar los derechos a ese trabajador, porque todo el trabajo se enfermó y yo tengo que seguir colocándolo, haciendo unos trabajos para los que sí pueda estar calificado dentro de lo que yo tengo. Y que no le empeoren la enfermedad. Claro, por ejemplo, si mi problema es una hernia y resulta que la hernia fue calificada como una enfermedad laboral o un problema en el manguito rotador y fue calificado desde allí, pues yo tengo que buscar un espacio donde no vaya a tener... una oficina o una cosa. Claro, entendiendo también que para esas adecuaciones de espacio hay unas recomendaciones que usualmente nos da un fisioterapeuta especialista en seguridad en el trabajo y con una subespecialización en ergonomía. Ellos nos dicen a nosotros, vea, así es como tienen que empezar a trabajar, ¿no? Juan, entonces, mira qué importante todos estos datos que nos estás dando, porque uno ve, por ejemplo, que alguna persona monta un negocio, una empresa, y tal vez no se fija en estos detallitos y se está de verdad arriesgando, ¿cierto? Cuando contrata una persona, no la afilia, y de pronto esa persona se le enferma o se le accidenta por no tener en cuenta estas precauciones, puede terminar metiéndose en un problema gravísimo. Lo que pasa es que es un riesgo muy grande. O sea, yo entiendo que, por ejemplo, con hablar en ese programa, pues de eso no van a salir todos los empleadores a contratar, ¿cierto? O a afiliar. Pero sí es importante que tengan en cuenta eso. O sea, es algo riesgo que están corriendo. Es un riesgo muy alto. Yo le digo, es incluso contar también como con los derechos de las personas. Y si lo queremos ver de otro punto de vista, es contar también con esa persona que de pronto sí se asesora con un abogado y puede generarnos un problema mucho mayor. De hecho, eso tiene unos tiempos de reclamación bien interesantes que no los voy a nombrar acá pues en el programa, pero sí es importante que como empleador usted empiece a investigar mucho más sobre eso, porque eso también tiene unas implicaciones legales bien fuertes y bien importantes para que los tengamos en cuenta. Sí, entonces, queridos televidentes, pues que es muy importante por lo menos asesorarse, conocer del tema. Todas las personas, los televidentes que nos ven, que son empleadores, grandes empleadores, como los dueños de fincas grandes, los dueños de restaurantes, de bares, de cafeterías, que tienen empleados a su cargo, pues hombre, empezará a cuestionarse del riesgo que pueden estar corriendo al tener un empleado sin aseguramientos. Esa persona se les lesiona, se les accidenta, se les incapacita gravemente y finalmente usted como empleador tendría que ser el responsable de esa persona. Sí, es que no es ponerlo muy lejos. Por ejemplo, lo que se me ocurre acá, una persona está cogiendo café y se resbala con todo con todo su peso, con todo ese peso encima y queda cuadrapléjico, por ejemplo. No tanto, digamos que se fracturó una mano y producto de la fractura de la mano se le imposibilita la labor. Pues eso genera un montón de situaciones allí complejas. Yo le digo, dentro de una demanda, lo primero que le van a alegar es lo que... ¿Qué lo mandaron a hacer? Exacto, ¿quién es su empleador? ¿Quién le mandaron a hacer? ¿Cuál fue el trabajo que le mandaron a hacer? Luego van a empezar a mirar si estaba con afiliado. Entonces si encuentran que no era una afiliación, entonces ya no solamente es que no fue afiliado, sino que eso ya fue un daño contra él, es decir, ya fue un maltrato. Entonces desde ahí eso empieza con un abogado mucho más, muy habilidoso, empieza a irse muy profundo y eso ya generaría unos problemas bastante complejos que no los hacen de mala fe. O sea, no es como si yo voy a contratar y quiero que esto pase, no, sino que también es la forma en la que yo empiezo a darme cuenta
tal vez tarde, tal vez temprano, pero también me puedo empezar a curar en salud. Entonces es muy importante eso. Si de pronto no voy a mirar eso, es mirar qué tipo de afiliación y de contratación voy a empezar también. Es por lo menos afiliar a la gente. Ya con eso ya se salva mucho un empleador, se cubre mucho en salud. Claro, eso es una parte fundamental dentro de todo lo que tiene que ver con el sistema. Dentro de todo es una de las partes importantísimas de cumplir, es eso, los tengo afiliados. Listo, no necesariamente con lo que tiene que ver con, digamos que con cada compensación, aunque también es importante, pero sí sobre todo ARL, con riesgo laboral. ARL, EPS y pensión. Y pensión. Bueno, Juan, muy importante el tema que nos trajiste hoy. Estamos llegando pues hacia el final del programa. De pronto, para cerrar ya el tema de seguridad y salud en el trabajo, aunque tú ya nos dijiste ahí pues como los tipsitos, 5 recomendaciones desde lo básico. Bueno, lo primero, mirar qué forma de contratación tengo yo como empleado y como empleado y como empleador. Segundo, mirar que sí esté con el cumplimiento de la afiliación a salud, Pensión y riesgos laborales. todo eso. Tercero, mirar qué elementos de protección debo usar y cómo los estoy usando. No es solamente responsabilidad del empleador, sino también del empleado. También se tiene que cuidar. Y el cuidado también hace parte de él, ¿cierto? Es muy importante eso. Cuarto, de pronto empezar a asesorarse un poco más frente a la parte de cómo montar todo eso y la parte de la norma, cómo voy yo a tener menos riesgos, ¿cierto? Tanto como empleado como empleador. Y por último, pues prestarle bastante atención como a esas situaciones que van a repercutir en otras situaciones mucho más graves. O sea, estar viendo el riesgo, estar buscando el riesgo en todo momento. Sí, si yo estoy trapeando, sin avisar, si yo estoy haciendo esto, eso es importante, no solamente para mí, para las personas que trabajan conmigo o para mí mismo, sino también para esas personas que ingresan a mi lugar de trabajo. Si yo tengo una cafetería y el piso está húmedo Y se me resbala. yo no señalicé, bueno, hay un montón de cosas que yo ya no sabré cómo empezar a medir, pero van a tener en cuenta. Me hiciste acordar de algo muy interesante, y es que por ejemplo uno ve en las películas norteamericanas la típica escena del abogado detrás de la ambulancia, ¿cierto? Y la historia es que la señora que entró a un centro comercial y se resbaló en un charco y se fracturó una pierna, que la demanda para el centro comercial, ¿cierto? Precisamente por esa parte de la señalización y estar previniendo accidentes. Bueno, no, queridos televidentes, muchas gracias por acompañarnos hoy en este programa de Perlas Saludables, orientado hacia la seguridad y salud en el trabajo. Gracias pues entonces por recibirnos en sus hogares. Los invito a que nos sigan acompañando todos los viernes a las 6 de la tarde y también que nos acompañen a través de las redes sociales y en YouTube, que ya tenemos el programa también montado. Y bueno, pues no es más. Nos vemos el próximo viernes, 6 de la tarde, con otro tema interesante en salud. Hasta la próxima.